Pi, 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 pi. Ya, auxiliar 12, teorema de Fubini. El teorema de Fubini básicamente es un teorema que nos permite realizar integrales que tienen más de una integral, ya, porque ustedes hasta ahora sabían resolver cosas que tenían, no sé, una integral, aquí una función que dependía de x y que la dependencia de la integral era la misma dependencia de la función que ustedes querían integrar, con límite superior y límite inferior. Entonces vamos a poner y dice S, ¿ya? Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que de repente uno quiere integrar cosas en tres integrales, cuatro integrales, ¿ya? Y el límite de Fubini nos dice de qué forma yo voy a integrar estas funciones, ¿ya? Explicando como bien la teoría que hay detrás. Básicamente ustedes van a tener una región que vamos a llamar región uno, que es su conjunto de RD, y van a tener una región 2, perdón, que es su conjunto de RD también, o bueno, puede ser en verdad su conjunto de RP de cualquier dimensión. Y estos son rectángulos o áreas que ustedes tienen donde van a querer realizar su integral. Ya podrían tener más, podrían tener un R3, su conjunto de RM, por ejemplo. ¿Y qué es lo que pasa? Ya, lo único que nos piden, como este teorema para poder usarlo, es que estas áreas sean cerradas, ¿ya? Y además yo voy a tener mi función que va a estar definida desde el producto cruz de estas áreas. O sea, por ejemplo, R1, R2, R3. Ya, yo lo voy a dejar con 2 para que hagamos bien la explicación así simplecita. Básicamente mi función toma como dominio estos rectángulos o el producto cruz de estos rectángulos y me devuelve un número real, un escalar, ¿ya? Y cuando yo tengo estas condiciones es que yo puedo aplicar Fubini, y Fubini me dice si usted quiere integrar la función sobre estas dos regiones, vamos a decir que es una función que va a depender de x y de y, ya donde x pertenece, voy a anotarlo por bajito, pero, ay, mi perrita, ya, donde x va a pertenecer a la primera región y y va a pertenecer a la segunda región. O sea, hay una variable para cada una de estas regiones. Ya, si tuvieran tres regiones, serían tres variables, si tuvieran cuatro regiones, cuatro variables, y así sucesivamente. ¿Y qué es lo que pasa? El Fubini me dice, cuando usted quiere realizar esta integral, usted lo que tiene que hacer es integrar una primero y después integrar la otra con su R respectivo. Entonces, por ejemplo, yo aquí podría integrar R1, R2, de mi función que depende de x, y, como les había dicho, y primero integro sobre y después integro sobre x, ¿ya? En forma simple, lo único que tienen que encargarse de ustedes de que funcione, o sea, de que esté como bien escrito, es que, eh, ya, la primera integral que ustedes van a realizar siempre es la de más adentro, ¿ya? Entonces tiene que haber una relación entre la variable de integración y el rectángulo sobre el que ustedes están integrando. O sea, tiene que corresponder. Básicamente esa variable tiene que ser la variable del rectángulo donde quieren integrar. Y las integrales van desde afuera hacia adentro. Entonces usted primero realiza esta integral y después va a pasar a la segunda integral donde pasa lo mismo. O sea, tiene que haber una relación entre la variable con la que quieren integrar y el rectángulo sobre el que están integrando. Y Fubini tiene, primero, la primera parte es que nos dice, si usted quiere integrar esto, tiene que hacerlo así. De afuera hacia adentro, Ya, toma una nos vemos variable, ay, más rato. toma una variable, la relaciona con su rectángulo. Mañana, nos vemos mañana. Espera, Hablamos espera, espera. mañana. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Ya, ahora sí. Y después sale una segunda parte de Houdini que dice, usted no solamente tiene que realizar la integral así, sino que además usted puede, si es que desea, cambiar el orden de integración. Es decir, podemos integrar primero respecto a la otra, al otro rectángulo, es decir, en este caso respecto a R1, y el único requisito es que yo cambio los límites de integración y tengo que ver que corresponda la variable de integración con el rectángulo sobre el que quiero realizar la integral. Entonces Fubin tiene dos partes. Primero nos dice cómo calcular una integral cuando tengo más de un límite de integración o más de un rectángulo. Y segundo, nos dice, puede dar las vueltas como usted quiera. ¿Ya? Si usted es ordenado, usted la puede resolver como quiera. Entonces, si usted tuviera tres integrales, las puede dar vuelta a las tres. ¿Ya? Ahora ya hablando más como del tema de aplicación, eh, lo que tiene Fubini es que, por ejemplo, si ustedes tuvieran tres integrales, vamos a decir aquí R1, R2 y R3, aquí f de x y z, ¿ya? ¿Qué es lo importante? En este caso sería de x, de y, no, perdón, de z, de y, de x, ya siguiendo la misma lógica de que R3 es de z, R2 es de y, y así, ¿ya? Si usted quiere dar vuelta a los límites de integración, la única regla, ¿ya? Es que las dependencias de las integrales desde adentro hacia afuera tienen que ir cambiando. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Usted, no sé si vieron ejercicios con el profe de esto, como ejercicios aplicados. No he visto nada Fini con el profe. Ya, Dijo que el nada. lunes vamos a hacer Fini. Ah, ya, ok, ok, ya. Sí, sí. Es que si les hago el auxiliar el lunes o el martes va a ser muy encima el contrato. Entonces, ya, pero bueno. Yo pensé que habían al menos introducido el teorema. Hasta donde tenía claro el profe al menos introducido el teorema, pero ya, bueno, da igual. Ya, ¿qué es lo que pasa? Ah, Eh, sí, lo que pasa es que si vimos Fubini, pero el que está en el apunte como la versión simple de Fubini. ya, ya, En pero es el que le van a realidad, evaluar.
Sí, es el que nos van a evaluar, dijo el profe, como puros límites constantes, y nos van a dar como el conjunto, y nos van a hacer elegir el de X, de Y, y todo eso. Ya, ok, ok. Sí, sí, sí. Ya, sí, esto es lo mismo. O sea, lo único que cambia es que el límite, la versión simple, es como que tiene máximo 2 límites de integración y esta puede tener más, ¿ya? Pero es la misma lógica. ¿Ya? ¿Cuál es la lógica? La lógica es que ustedes, como saben, van a integrar desde adentro hacia afuera. Entonces, la primera integral que se realiza es esta. ¿Qué es lo que pasa? Que mis límites de integración, en este caso el R3, puede estar en dependencia de las otras dos variables que están más hacia afuera. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, ustedes podrían tener como una cota que z tiene que ser menor o igual a 2x más y, pero tiene que ser mayor o igual a 0, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ustedes reemplacen aquí el R3 va a tener como cota inferior el 0 y como cota superior el 2x más y, ¿ya? Es decir, que como esta integral tiene dependencia de z, las cotas donde integro son los límites que me definen entre dónde está mi z, y eso se los va a dar el ejercicio, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que si nos damos cuenta en este caso, esto está bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque las cotas dependen de x y de y, ¿ya? Y z está dentro, entonces después voy a integrar respecto a y y después voy a integrar respecto a x. ¿Qué es lo que no podría pasar? ¿Ya? Que, por ejemplo, yo tuviera la integral de y, ya voy a borrar esto, como para que vean cuál es el orden. Yo podría tener, no sé, que el y está entre z y está entre 0. Entonces el R2, que es el R que está correspondiendo al i, va a estar entre 0 y va a estar entre z, y se dan cuenta, la dependencia, al tiro y si te doy la palabra, la dependencia de mi función tiene el dz antes que el de y, ¿ya? Es decir, que este integral, este diferencial, está dependiendo de un diferencial que está más adentro, ¿ya? Eso no puede pasar en Fubini, ¿ya? Porque eso no se puede calcular. Entonces, cuando ustedes tengan cosas de esta forma, ustedes lo que tienen que hacer es forzar que sus límites de integración tengan las dependencias en el orden correcto, ¿ya? Y eso puede ser desde dar vuelta a la integral, es decir, cambiar el R1 con el R2, es una de las opciones. La otra de las opciones es cambiar sus límites de integración, ¿ya? Es decir, ustedes van a tomar todas las inecuaciones que tengan, las van a trabajar de tal forma que la primera integral que ustedes tengan puede depender de la segunda y de la tercera, ¿ya? La segunda puede depender de la tercera y la tercera tiene que quedar en constantes, ¿ya? Y siempre es así el orden, ¿ya? Como dijo el compañero, lo más seguro es que esto se los evalúen de forma más simple, es decir, que ni siquiera se van a tener que preocupar si hay de dependencias o no, porque parece que les van a dar los límites constantes, pero de todas formas vamos a estudiar Fubini completo, ya tanto porque les entregan en el examen, como porque los ejercicios que van a encontrar para resolver van a estar hechos de esta forma, ¿ya? Y lo que ustedes van a ver es algo más simple, pero no van a encontrar ejercicios de la forma más simple directamente en controles, se los aseguro, porque no hay prácticamente. Ahora sí, y sí. Es que sí, ese es como el problema, porque yo estaba viendo los problemas de controles de Fubini y claro, pues ponen integrales con límites que tienen dependencias, no sé, pues distintas cosas y acá ya cambiar los límites no es llegar y como cambiar los paréntesis, digamos, es como más complicado, hay que verlo como de forma geométrica y eso, entonces el profe dijo como ya sí van a ser como o sea, puro límite de integración constante, entonces dijo básicamente lo que le recomiendo yo es como agarrar su cuaderno de diferencial y repasar los métodos de integración otra vez, porque la complicación va a estar en la integral que le podemos poner, dijo, como eso. Ya. No, sí, es que por eso es lo que les estoy diciendo, como si quieren estudiar como de los controles de ahora, como de CDB, lo más seguro es que no encuentren lo que el profe les dijo que iban a evaluar. Ya no va a estar, como dice la ICI, no va a estar en ningún lado. Entonces, mi consejo, y que es lo que vamos a hacer nosotros, vamos a ver ejercicios que son en 2 dimensiones, pero que sí tienen dependencias, ¿ya? Y también vamos a ver ejercicios en 3 dimensiones. El ejercicio en 3 dimensiones lo dejé para el auxiliar precontrol. O sea, este control, o sea, perdón, este auxiliar tiene solo 2 dimensiones, pero estudien igual esto, ¿ya? ¿A qué me refiero? A que veanlo igual para que puedan estudiar de las materias de los controles. Y de verdad que suena más difícil de lo que parece. Vamos a ver ahora que es mucho más fácil de lo que suena. De verdad, se lo juro. Y eso. Entonces, básicamente estudien lo más difícil para que lo que salga en el control les sea fácil. ¿Sí? Es como mi consejo personal. Ya. Entonces, eso. ¿Alguna duda como Fubini? ¿Como cómo se resuelve bueno, en verdad sé que tienen muchas dudas porque lo están viendo recién, pero como la lógica que hay detrás de lo que vamos a hacer, ahora con ejercicios queda mucho más claro. ¿No? 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 Ya. Vamos a partir, el primer ejercicio está puesto a propósito porque el primer ejercicio es como el ejercicio típico para empezar a entender Fubini, ¿ya? Y nos dicen que tenemos que f es una función continua, que a es positivo, y nosotros queremos probar que esta integral
bueno, esta integral es igual a esta cosa de acá. Si nos damos cuenta, lo único que está haciendo realmente es, está quedándose con la integral respecto a z, ¿ya? Y aquí hay un error de tipeo, espérenme un segundito. Déjenme ver cuál es el que está marcado. Este, ¿ya? Este es de z, ¿ya? No sé por qué me equivoqué tipeando. Pero este de acá es de z. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si ustedes se dan cuenta, lo que está haciendo es resolver la integral, esta integral está resolviéndola respecto a x, respecto a y, y está dejando el dz al final. ¿Ya? O sea, está resolviendo las dos primeras integrales. Es decir, que acá tenemos el dz dentro, y eso yo no lo puedo hacer. Entonces, lo que yo voy a hacer es cambiar los límites de integración para que el dz quede al final, y tener dentro el de x y el de y, y poder resolver como la integral. ¿Ya? Eso es como va a ser como el procedimiento que vamos a hacer. Y para eso nos vamos a respaldar de Fubini. ¿Ya? Ya. Fubini lo que dice es, usted tiene sus límites de integración originales, los R. Entonces, lo primero es darnos cuenta de qué R son los que tenemos nosotros. ¿Ya? En este caso, como les decía, las integrales van desde adentro hacia afuera. Es decir, estos límites de integración corresponden a la primera derivada. Por lo tanto, X está encerrado en este caso entre 0 y, que literal es tomar el límite inferior, mi variable, el límite superior. Ya todo el rato es lo mismo. Y sabiendo que vamos desde adentro hacia afuera. Eso por un lado. Después, analizamos la segunda integral, que es la que depende de y. Nos damos cuenta que la integral que depende de y tiene como límite inferior el 0 y como límite superior el x. Entonces 0 y... Y esto también está multiplicado. Ah, ya no, espérenme. Verdad. Aquí le puse de aquí. Sorry. Recapitulemos. Este era de z, lo borré cuando hice el paréntesis. Ya, entonces, ahora sí. Voy a anotarlo, de hecho. Desde 0 hasta x, desde 0 hasta y, f de z, de y, de x, ahí sí. Ya. Entonces, analizamos primero los límites de integración, es decir, vamos a encontrar mis R, mis rectángulos que están delimitando mi integral. Tomamos estos de acá y tenemos que el primero va desde 0 hasta y y se define para la variable z. La segunda integral, el segundo paréntesis, tenemos que la variable es y va desde 0 hasta x, es decir, 0 menor o igual a y menor o igual a x, ¿o no? Y la tercera, que es la integral más grande, siempre desde adentro hacia afuera, va desde 0 hasta a, es decir, aquí vamos a tener 0 menor o igual a x menor o igual a a. ¿Ya? Y eso de alguna forma son mi R, voy a ponerlo en el mismo orden, pero este sería R1, no, R2, R1 y R3, como en el teorema. ¿Ya? ¿Alguna duda de cómo sacan estos límites? Porque es como lo primero para empezar a entender Fubini. Así que si alguien se pierde, porfa, dígame. ¿No? Ya, bacán. Entonces lo primero es cachar cuáles son mis R. Y después yo voy a cachar cuáles son los que quiero dejar adentro, cuáles son los que quiero dejar afuera. Es decir, tengo que ver cómo voy a cambiar el orden de mis diferenciales en la integral. En este caso, lo único que necesito en verdad es que el de z sea el que está más afuera, porque yo sé que solo puedo integrar desde adentro hacia afuera y quiero que el de z quede. O sea, yo no voy a integrar respecto a z. Entonces, el de z tiene que ser el que quede en función constante. Es decir, como es el que va a estar hacia afuera, no puede tener ni dependencia de x ni dependencia de y. Entonces, mi primer objetivo es dejar z en función de constantes. ¿Cómo uno hace eso? Uno toma sus ecuaciones, ya les voy a poner numerito, 1, 2, 3, y trabajo las ecuaciones para dejar z en función de constantes. En este caso, podemos juntar 2 con 3. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, juntando 2 con 3 me queda 0 menor o igual a y menor o igual a a. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es como unir estas inecuaciones. Eso por un lado. Después podemos juntar 1 con 2. Ya lo voy a dejar ahí. Y si dan cuenta, juntando 1 con 2, lo que pasa es que voy a tener 0 menor o igual a... No, espérame. Ah, ya. Z menor o igual a y menor o igual a x, ¿ya? Que no, estoy haciendo esta la estoy juntando ahí por transitividad. Y esta le voy a poner 4. Y finalmente hacemos 1 con 4. ¿Ya? Porque en 1 teníamos, voy a anotarla acá al lado, para que, puntito. Ahí para que quede un poquito más ordenado solamente. Ya, pero en 1 tenemos 0 menor o igual a z menor o igual a y. Y haciendo transitividad entre 4 y 1, nos damos cuenta que entonces z queda encerrado entre eh, 0 y x. Entonces vamos a tener 0 menor o igual a z menor o igual a x. Pero sabemos por 3 que x es menor a a. Es decir, al final 0 menor o igual a z menor o igual a a. ¿Ya?
creo que fue un poco enredado, pero básicamente ustedes juegan con las expresiones para dejar z en función de constante, en este caso es una constante, entonces 0 y a son constantes. Ese es como el primer paso y el más importante. Ahora, nosotros también tenemos que ver cuáles son los otros que vamos a mover. Ya, por ejemplo, en este caso vamos a dejar z adentro, o sea, perdón, z afuera, pero podríamos dejar de x de y o de y de x. Ya, eso queda a criterio de ustedes. ¿Ya? No afecta nada. El único requisito que me pide esto es que z esté al final. Entonces, en este caso vamos a dejar de x de y. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que x puede tener dependencias con y puede tener dependencias con z. ¿Ya? Yo la integral que quiero dejar, para que me cachen, es de la forma aquí f de z. Yo quiero dejar de x, de y, de z. Es decir, x puede depender de y de z, y puede depender de x, y x tiene que quedar en función en constante, ¿ya? Entonces, en este caso, tenemos directo que habíamos despejado x en función de... O no lo hice directamente. Disculpa, Dale. ¿por qué necesitas que Z sea el que quede más afuera? Ya, eso es netamente por lo que nos están pidiendo demostrar en este caso, que quieres demostrar que esta cosa es igual a esta. Si te das cuenta, esta expresión de acá, el z sobrevive, no lo integra. Es decir, vas a realizar las dos integrales de adentro y vas a dejar la de afuera, y tú quieres que la que sobreviva sea el z, por como lo que te están pidiendo en el ejercicio. ¿Me cachai? Vale, vale. Sí, sí, sí. Y de hecho, en este caso, Gracias. la justificación es porque, o sea, ¿por qué te piden hacerlo así? Porque si te das cuenta, la función solamente depende de z, y tú no sabes cuál es la función. Entonces, tú nunca vas a poder integrar f de z con respecto a z, porque no tenéis la función, pues, no te la dan. Entonces, es como para poder sacar esto para afuera y que no dependa del de x y el de y al momento de integrar. No sé, ¿me cachai? Como, Sí, sí, cacho. ya, bueno. Gracias. Ya, entonces, Anis, dale. una duda. ¿No se puede integrar por parte el término de la derecha? Como integrarlo dos veces por parte y obtener y llegar a lo mismo. ¿Qué término de la derecha? El término Ah, de... ¿de acá hacia acá? Sí, eso. No. No, Por, porque no tenéis las cotas, esta cosa no te da la información de qué cotas tiene X y qué cotas tiene Y. Entonces no tendríais de dónde sacar las cotas o para sea, lo de la izquierda. ah, como ya por la fórmula de integración por parte requeremos calcular una primitiva por lo menos de f de z. Y No ser, tenía F de Z, pues. pero sabemos que es integrable, o sea, es continua, entonces va a tener una primitiva por último, que es la integral de 0 a x. Primero la de 0 a, la de 0 a x y luego hacerlo de 0 a y, como podría ser Quizás un poco más podría ir, pero según yo, es que pasa que te vaya a tener que sacar los límites como de la manga. a No sé si se entiende, como, la mala, sí. sí, porque no los vaya a tener directamente. Entonces, Ya, siento que es como, quizás podría ser, pero al final tendría que calentar la cabeza para cachar cuáles son los límites que te hagan sentido. Aquí esto de aquí, pase esto de acá. Igual se puede hacer, pero creo que es más fácil en este sentido. ya. Sí. Anis, Anis, Dale, dale. una cosa que podía explicar otra vez cómo cambiaste cómo mezclaste las desigualdades y eso, porfa. Sí, Y sí, el objetivo era dejar los límites como constantes de Z, ¿o no? Z constante, X en función de Y o de Z, Y en función de Z. O sea, siempre va desde adentro hacia afuera. Entonces, en este caso, como yo quiero forzar que la integral tenga esta forma, porque yo lo decía así ya, podrían haberlo hecho alternativamente. Ya, podrían haber hecho cualquiera de estas dos, la de arriba o la de abajo. Ya, lo único que importa es que Z sea el último que ustedes integren. Entonces, como lo único que importa es eso, aquí tienes dos opciones. Puedes dejar X en función de Y y en función de Z. Aquí me refiero en función, me refiero a que X va a quedar, por ejemplo, encerrado por Z y por Y, por ejemplo, o lo que sea. Pero puede depender su límite de esas dos variables. Y a la vez Y en función de Z. Entonces yo necesito que las desigualdades me entreguen una desigualdad donde X esté al medio y tenga como cota superior y como cota inferior cosas que dependan de Y, de Z o de constantes. Y después necesito encontrar una desigualdad donde Y sea el término del medio y que tenga como cota superior o como cota inferior cosas que dependan de Z o de constantes, pero no pueden depender de X, ¿ya? Porque ahí estaría mal el orden. ¿Se entiende? Ese es como el objetivo de trabajar las desigualdades. ¿Sí? Ya, sí, caché, muchas gracias. Ya, y para verlo después, o sea, como para ver de dónde salen, ya básicamente lo que yo estoy haciendo, de nuevo aquí, ya, yo lo que hago es que como quiero que z quede en función de constantes, ya tengo 0 menor o igual a z menor o igual a y. Ya. Yo sé que y es menor o igual a x, entonces aquí va así, y yo sé que x es menor o igual a, entonces queda así.
Y por transitividad tú tenés que esto igual a esto. Esa es la primera. ¿Sí? Sí, 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 sí. Ya. Y la segunda, que en este caso, entonces tengo este listo. ¿Ya? Tengo que ver una cota para y una cota para x. La cota para y sale de, ya, que tengo que y es menor o igual a, perdón, la cota para x sale de que x es mayor o igual a y. Entonces, por un lado tenemos y menor o igual a x. Y por otro lado tenemos que x es menor o igual a. Entonces, nos sale esta segunda cota. Ya, yo lo que hice acá es que lo desarrollé como paso por paso, pero en verdad con que las encuentren como así está bien. No es necesario que sean tan explícitos. Entonces, tenemos estas dos. Y finalmente, como ya tengo entonces z y tengo x listo, tengo que encontrar la cota para y. ¿Ya? Y para la cota de y, nos podemos dar cuenta de que y tiene como cota inferior el z, entonces vamos a tener y menor o igual a z, y como cota superior de aquí el x. Pero, pero para hacerlo más fácil, ya yo podría quedarme con esta y trabajarla, y es una alternativa, pero si nos damos cuenta tenemos que x depende de, o sea que x es menor o igual a, entonces acá tenemos esto, y por transitividad entonces llegamos a esta de acá. ¿Ya? Y en este caso, pueden trabajar con esta o pueden trabajar con la otra, ¿ya? Em, Y Ani, te hago una pregunta, no vamos a dale. trabajar con que y es igual o más grande que cero, Sí, también, ¿ya? más fácil como entre cero y así nos ahorramos como una vez. Numéricamente, es que, claro, aquí va mi punto. Numéricamente, cuando ustedes reemplacen, si tuvieran como los valores de las cotas, van a llegar a los mismos resultados, pero no les va a dar exactamente eso. Les va a quedar multiplicado Ah, por ya, una variable, perfecto. ¿cachai? Entonces, como que aquí lo que pasa es que yo estoy forzando como las cotas eh, para que aquí me bote un z. Ya después van a ver cuando integremos. Entonces, lo que a ustedes les podría pasar es que lo realizan de distinta forma y van a llegar a algo que es equivalente, pero que como matemáticamente no es lo mismo. Como no se ve igual, pero si lo integraran les daría el mismo resultado. El tema es que como queremos demostrar esto, lo hacemos de esta forma, no sé si se entiende. Ya, es que me estoy explicando muy mal. Pero básicamente les podría pasar que ustedes realicen la primera integral y lleguen a algo que no es exactamente esta cosa de aquí, sino que es equivalente y tendrían que trabajar esa expresión para llegar a lo que tienen acá. Las cotas que yo saqué te dan esto directo. ¿Sí? Como eso no. Pero es trabajar matemáticamente lo que está dentro de la integral. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo, por qué? Sí, Pero es solo perfecto. por conveniencia mía de que yo ya sé que se resuelve así, pues, ¿cachai? Ustedes en el control podrían llegar a algo más raro y después lo tendrían que trabajar y también está bien. Es como lo mismo. Ya, entonces me llevo mis cotitas. Acá, para acá. Ya, ahí está. Y reemplazo entonces las cotas en mi integral. Ya, voy a anotar las integrales más separadas. Ya, la integral de x dijimos que depende de y a. Entonces, cota superior a, cota inferior y. La integral de y tiene como cota inferior z y como cota superior a. Entonces me queda así. Y finalmente la última integral, que es la de z, tiene como cota inferior 0, como cota superior a. Llegamos a esa integral de ahí. Y esta integral, como el z, perdón, como el f de z es constante respecto a mis dos primeros límites de integración, yo lo que puedo hacer es sacarlo. Entonces me queda 0 a f de z, perdón, lo muevo hacia acá adentro porque es constante. Integral de z a, integral de y a, de 1 de dy, perdón, de dx, de y, de z. ¿Ya? Entonces, por eso es que dejamos el z como última, como cosa a integrar, ¿ya? Para poder integrar estas dos cosas de acá adentro. ¿Ya? Entonces, la primera integral la resolvemos, la integral de más adentro. Tenemos que esto nos va a dar que queda a menos y de z. Y de nuevo, resolvemos la otra integral, que esta integral da menos un medio, si no me equivoco, de a menos i elevado a 2, ¿sí? Y esto evaluado entre z y a de df. Y evaluando, tenemos entonces, evaluando en a, esto nos da 0, entonces no entra. Y evaluando en z nos queda entonces un medio de z menos i, no, perdón, de a menos z elevado a 2 por dz. Y el un medio lo sacamos para afuera porque es constante, entonces nos queda un medio de la integral desde 0 hasta a de f de z por a menos z elevado a 2 por df. ¿Ya? Y se dan cuenta, eso es lo que nos habían pedido al inicio. No sé si alguien tiene alguna duda.
Ya, lo único que hice fue desarrollar la integral aquí, por si acaso. Em, y como lo que les decía es que, por ejemplo, si ustedes llegan a las otras cotas y las dejan como en función de cero y todo eso, lo que va a pasar es que esto no les va a quedar explícitamente así, les va a quedar algo equivalente. ¿Ya? Y ahí lo van a tener que desarrollar para llegar a lo que está acá. Tomás, no sé si te queda la mano levantada de antes o la levantaste ahora. Ah, ya, bacán. Y preguntó el Cristóbal por qué se necesita que Z quede más afuera. Ya, es por dos razones. Primero, porque es lo que el ejercicio te pide. Si tú te das cuenta, el ejercicio lo que te está pidiendo es demostrar que esta cosa es igual a esto de acá y esta expresión de acá tiene el Z afuera. Primero, por eso. Y segundo, porque tú para poder realizar esta integral de acá, tú quieres realizar dos integrales. Porque si te das cuenta, aquí solo te sobrevive una integral. ¿Ya? Y la única forma de que tú realices dos integrales. Ay, como que creo que el video va pegado con respecto a mí. Bueno, ya da igual. La única forma de que tú realices dos integrales es que realices las dos integrales que no dependen de z, ¿ya? Porque las integrales que dependen de z tienen f de z, que es una función que yo no tengo explícitamente. Entonces no la puedo integrar. Entonces para eso hago que el z o fuerzo que el z sea lo último que yo integro, para poder realizar las otras dos integrales que sí puedo integrar. ¿Sí? Es como esa es la razón. ¿Alguna duda? Sí, ¿cuál era o sea, sé que no importa, pero ¿cuál era el orden que dejaste de X de ahí como abajo? Ah, ya, yo dejé de x, de y, de z. ¿Eso? De X, de Y, de Z. Sí. Y los límites eran, Acá están, espérate, te los pongo. Esto de acá. ya, gracias. De nada. Ya. Quedan Al 5 revés no minutos y... importaría, al revés no Dale, dale. importaría, ¿cierto? No, daría Perdón, totalmente igual. Sí, no, tranqui, ya. tranqui. Daría totalmente igual si lo hiciera al revés. Ya. Quedan 4 minutos, entonces, para no cortar después la P2 a medias, les mando al tiro el link y hacemos la P2 como separado. ¿Sí? Eso. Subo al tiro el link al mismo foro. Eso, eso. Y aquí... ¿Cómo corto esta cuestión?